moldeados por Dios. Continuamos con el capítulo 1 de los Salmos. ¿Qué significa el versículo 3? Aquí está la segunda pregunta sobre el Salmo 1, que da lugar a nuestra segunda observación. ¿Por qué no dice el versículo 3: cuando meditas en la enseñanza de Dios en los salmos y te deleitas en ellas, no actuarás como malvado, pecador o blasfemo? Esto habría reforzado de buena forma el versículo 1. La respuesta es que el salmista quiere mostrarnos que la vida de los piadosos es como un árbol que da fruto, no como un trabajador recogiendo fruto, como diría Pablo. La vida cristiana es el fruto del Espíritu, no las obras de la ley. El versículo 3 declara: es como el árbol plantado a la orilla de un río que, cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prosperará. El río es una imagen de la vida cristiana. La vida de Dios fluye a través de la palabra de Dios. Los salmos y la gracia soberana de Dios te coloca junto a esas corrientes. Lo puedes leer en Mateo 15:13. Tus raíces se sumergen profundamente en el agua de vida. Tus hojas son verdes durante la sequía y tu vida es fructífera cuando las vidas de otros son estériles. Las raíces no crecen de manera automática. Las raíces crecen a través de la meditación. Cuando pones atención y enfocas tu pensamiento en los salmos, ahí es donde las raíces se encuentran con el agua. El resultado es deleite, placer espiritual en Dios y en sus caminos. Y este deleite nos transforma. La batalla para evitar el consejo de los malvados, la senda del pecador y la amistad del blasfemo es una batalla que se gana con el deleite. Y el deleite se nutre al meditar en las enseñanzas de Dios, de día y de noche. ¿Cómo nos conduce el Salmo 1 al Mesías? Es una pregunta en el Salmo capítulo 1 que nos declara sobre Jesús. ¿Cómo nos conduce al Mesías? De inmediato la palabra justos en el verso 6 nos conduce a Cristo como aquel que es nuestra justicia, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Solo los justos sobrevivirán al juicio final. Entonces, nuestra pregunta es: ¿quién es justo? El Salmo 14:3 nos señala: pero todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. El Salmo 133 pregunta de manera retórica: si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Después leemos el Salmo 32:2, donde dice: dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad. Así que los justos son pecadores que de alguna manera pueden ser considerados como justos, aunque no son justos en sí mismos. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede un Dios santo y justo no señalar la maldad? ¿Cómo puede un Dios santo y justo no tomar en cuenta los pecados? ¿Cómo puede no exigir justicia perfecta para su cielo perfecto? La respuesta es que Dios sí señala la iniquidad, toma en cuenta el pecado y exige justicia perfecta. Y es por eso que este salmo y todos los salmos nos conducen a Jesús. Nos conducen a Jesús, quien fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades, como dice Isaías 53:5. Dios sí tomó en cuenta nuestro pecado y lo castigó en Cristo. Él exigió justicia y la manifestó en Cristo, conforme a Romanos 10:4, donde se nos enseña que el objetivo de la ley o la meta de los salmos es Cristo.
para que todo el que cree reciba la justicia. Esta verdad del Evangelio es fundamental para el río que fluye en la raíz de nuestra vida. Esta verdad es lo que meditamos día y noche cuando leemos y cantamos los salmos. Esta es la fuente de nuestro deleite más dulce. Atesora este río del Evangelio. Te exhorto a que aceptes este Evangelio como el río de tu vida desde hoy en adelante. Que puedas aprender a pensar, a sentir en sintonía con los salmos. Que Dios moldee nuestros pensamientos y nuestros sentimientos para que tengamos el fruto que exalta a Cristo, que es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, conforme Gálatas 5, 22 y 23. Salmo 42 nos dice: cual siervo jadeante en busca de agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed del Dios vivo, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas: ¿dónde está tu Dios? Recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracias hacíamos gran celebración. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Me siento sumamente angustiado por eso. Mi Dios, pienso en ti desde la tierra del Jordán, desde las alturas del Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas. Tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Esta es la oración al Dios de mi vida: que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. Y le digo a Dios, a mi roca: ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos, hasta la burla de mis adversarios, mientras me echan en cara a todas horas: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué voy a angustiarme? En Dios pondré mi esperanza, ya todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y Señor. Acabemos un tema importante en este Salmo 42, y es la depresión espiritual. El encabezado de este salmo señala al director musical Masquil de los hijos de Coré. Los hijos de Coré eran un grupo de sacerdotes encargados del ministerio musical. Se nos describe a este grupo sacerdotal en 2 de Crónicas 20:19. Y los levitas de los hijos de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar al Señor a voz en cuello. El encabezado de este Salmo 42 implica que es probable que este salmo se cantara en la adoración congregacional. Esto concuerda con lo que señalamos en la introducción. Los salmos son canciones, son poemas. Fueron escritos para despertar, expresar y dar forma a la vida emocional del pueblo de Dios. La poesía y el canto existen porque Dios nos creó con emociones, no solo con pensamientos. Así que nuestras emociones son extremadamente importantes. La segunda cosa que debemos notar en el encabezado es que al salmo se le llama masquil. No está de todo claro qué significa esta palabra, por lo que la mayoría de traducciones de la Biblia simplemente usan la traducción del hebreo masquil. Proviene de un verbo hebreo que significa hacer sabio a alguien o instruir. ¿Cuándo se aplica a los salmos?
Puede significar una canción que instruye o una canción que está diseñada con sabiduría. Esta idea de instrucción también concuerda con lo que señalamos en la introducción. Los salmos no son solo para la mente, sino también para el corazón. Los salmos pretenden instruir y la instrucción es, en última instancia, una cuestión del corazón. El corazón es el órgano del deleite. Dichoso el hombre que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Por lo tanto, el encabezado al director musical Masquil de los hijos de Coré reitera lo que ya hemos señalado. Los salmos nos enseñan y son cantos, son instrucciones y canciones que han sido inspiradas por Dios con la intención de moldear lo que la mente piensa y lo que el corazón siente. Cuando nos sumergimos en los salmos, somos moldeados por Dios. En el Salmo 42 encontramos que hay que luchar por obtener esperanza en Dios. El hombre piadoso del Salmo 42 se encontraba en medio de circunstancias difíciles que no se especifican. Pero en el verso 3 señala que sus enemigos le echan en cara a todas horas: ¿dónde está tu Dios? Y el versículo 10 indica lo mismo, solo que describe el efecto como una herida mortal. Mortal agonía me penetra hasta los huesos ante la burla de mis adversarios, mientras me echan en cara a todas horas: ¿dónde está tu Dios? Esta burla concuerda con el tono general del Salmo, de que algo había salido terriblemente mal. Tan mal que sus adversarios creían que Dios había abandonado al salmista. Este aparente abandono describe la condición externa del salmista, pero su condición emocional interna no era mejor. El salmista estaba deprimido y angustiado, y en los versos 5 al 11 y 11 se describe a sí mismo como sumamente angustiado e inquieto. En el verso 3 señala: mis lágrimas son mi pan de día y de noche. Estaba tan desanimado que lloraba de forma continua. En el verso 7 expresa que se sentía como si se ahogara. Todas sus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Sin embargo, a pesar de todo esto, el salmista luchaba por tener esperanza. 2 veces en este salmo, en la mitad, verso 5 y verso 11, se anima a sí mismo al utilizar el mismo lenguaje. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. No se rendía ante el desánimo, luchaba contra él. Vemos un final agridulce. Las circunstancias externas del salmista eran complicadas. Su condición emocional interna depresiva y llena de angustia, pero luchaba por mantener la esperanza. Además, debemos considerar que al final del salmo todavía luchaba por mantener la esperanza y aún no está donde quiere estar. Ese es un final feliz. Como sucede con la mayoría de las cosas en esta vida, la conclusión está mezclada. La fe del salmista era asombrosa y su lucha valiente, pero de nuevo él no estaba donde quería estar en cuanto a la esperanza, la paz y la alabanza. Ahora bien, este salmo está en la Biblia porque Dios así lo quiso. Por lo tanto, asumo que si escuchamos con atención, si observamos esta lucha del salmista, si meditamos en esta instrucción día y noche, entonces nuestros pensamientos sobre Dios y la vida por un lado y nuestras emociones por el otro serán moldeados por Dios. Nos volveremos más como un árbol que da fruto y cuyas hojas no se marchitan. Cuando llega la sequía de la dificultad, el desaliento y la angustia, el Salmo 1:3 nos invita y examina
la respuesta que el salmista dio sobre su confusión interna. Bendecido día. En la próxima ocasión de nuestro podcast estaremos continuando y sabremos cómo respondió el salmista al desaliento. Dios te bendiga.